Sí. Todo creyente que reciba a Cristo como su Salvador personal, recibe el Espíritu Santo en su corazón. Es obvio. Cuando decimos que Jesús entra en nuestro corazón, Él entra por medio del Espíritu Santo. Jesús no viene en persona a entrar en la vida de cada uno de nosotros, sino por medio de su Espíritu. Eso está claro. El Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Pero la evidencia de que ese creyente ha recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es cuando comienza a hablar en otras lenguas y produce magnificar a Dios. Vamos a Hechos 19:7. Hechos 19:7. Eran por todo unos 12 hombres. Del 5 al 7, vamos a leer del 5 al 7. Vamos del 4 al 7. Vamos a leer. Digo Pablo, Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aplicando el impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. En el versículo 3 dice algo interesante. En el 2 dice que Pablo les dijo a estos hermanos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabemos. Nosotros hemos sido enseñados hasta en el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, era importante, hermanos, y la iglesia hace años atrás estaba clara y era entendida, amados hermanos, en que cuando una persona se convertía, siempre se le requería que antes de cualquier otra cosa en la iglesia fuera llena del Espíritu Santo de Dios. Por eso lo primero que hace el apóstol Pablo es: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ahí no está hablando de que si se convirtieron o no, está hablando si han recibido el bautismo, han sido llenos del Espíritu Santo, porque esta era prioridad, hermanos, en la iglesia del primer siglo. Tú habías recibido a Cristo, de una vez te preguntaban: ¿ya recibiste el bautismo? ¿Ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo de Dios? ¿Ya eres lleno del Espíritu Santo de Dios? Ellos dijeron: ni siquiera sabemos si existe un Espíritu Santo, no sabemos nada. Entonces Pablo pasa en el versículo 4 a explicarle mejor las cosas, y cuando vieron esto, ellos abrieron su corazón, y dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esa era la evidencia, eso era lo que le decía a la iglesia del primer siglo cuando alguien estaba lleno del Espíritu Santo, cuando alguien había recibido el bautismo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, le decía: lo recibió. Amén. Y era de prioridad en esos tiempos, y era de suma importancia que aquellos que decían haber recibido a Cristo, haber recibido el Evangelio, recibiesen también el bautismo. Ahí no habían extranjeros a los cuales dar señal de nada. Ahí solamente habían personas que tenían hambre y sed de Dios y que habían entendido que era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios y bautizados en el Espíritu Santo de Dios como Dios les mandase, como Dios les mandó. La iglesia del primer siglo indiscutiblemente hablaba
en lenguas. Y esta es la evidencia inicial que se manifestaba para indicar el bautismo, derramamiento y llenura del Espíritu Santo. De eso no hay la menor duda. Todos los escritores que usted ve, y nosotros podemos leer del Nuevo Testamento, de seguro hablaban en lenguas. Todos hablaban en lenguas. El apóstol Pablo hablaba en lenguas, Hechos 14, 18. Vamos a buscarlo. Y diciendo esta cosa, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Creo que es 1 Corintios. 1 Corintios 14, 18. 1 Corintios. Sí. Doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros. La palabra de Dios nos dice claramente que el apóstol Pablo dice: yo doy gracias a Dios, él dice, que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que hablaba en lenguas. El que escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, podemos decir que era un hombre que hablaba en lenguas. ¿Y dónde recibió el apóstol Pablo el bautismo en el Espíritu Santo? En Hechos 19, 7. Hechos 19, 7. Ajá. Eran por todos unos 12 hombres. Hay una parte donde dice que Pablo, creo que es mucho más atrás, donde él habla acerca de su conversión. Y fue Ananías, ese es el versículo que quiero encontrar, y fue Ananías a visitarlo y le dice que Dios le había mandado para que recibiese la vista y que fuera lleno. Es Hechos 9 y Hechos 9 versículo vamos a buscar 12. 9:12. Sí. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. El versículo 15 dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniéndole sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas que lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Eso es Hechos 9. Permítame aquí nada más corregir. Hechos 9, versículo 17 en adelante. ¿Sí? Allí podemos ver que el apóstol Pablo recibió el bautismo en el Espíritu Santo, porque vuelvo y repito, hermanos, eso era prioridad, eso no era opción. Apenas alguien se convertía, apenas alguien recibía a Jesús como su Salvador, apenas alguien confesaba a Jesús, entonces era necesario que fuera lleno del Espíritu Santo. Y de una vez a la persona se le informaba que debía tener esta experiencia, que no debía dejar pasar tiempo antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esta era una experiencia para todo creyente y debía ser experimentada por todos
aquellos que decían haber creído en Jesús. Bien, otra de las interpretaciones que dicen por allí acerca también del bautismo del Espíritu Santo y del hablar, la evidencia inicial del hablar en otras lenguas, dicen que el hablar en lenguas no es para todos. Algunos sí aceptan, bueno, está bien, hay gente que habla en lenguas, pero hay otros que no. Escuché en una enseñanza a un siervo de Dios que él decía que el hablar en lenguas no era para todos, ¿sí? Que no todo el mundo recibe el bautismo del Espíritu Santo de la misma manera, que no todos hablan en lenguas cuando reciben el bautismo. Yo quiero decir que esto no es así, no es bíblico y no es así. ¿Por qué? Pues están confundiendo la evidencia inicial de hablar en otras lenguas con el don de lenguas. Yo quiero decirle en esta mañana que son dos cosas distintas. La evidencia inicial y el don de lenguas son dos cosas distintas que sirven para dos propósitos muy diferentes. Número uno, la evidencia inicial, las lenguas que se reciben como evidencia inicial de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo son para orar. Vamos a 1 Corintios 14 al 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El 15. Después oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo está hablando de hablar en lenguas desconocidas. Dice que cuando hablamos en lenguas, ¿qué pasa? Nuestro espíritu es el que ora. No tenemos nosotros entendimiento de lo que estamos orando, pero confiamos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice, nuestro entendimiento queda sin fruto, pero el Espíritu Santo está orando. Entonces él dice en el 15, que pues oraré con el Espíritu. A este tipo de oración en lengua se le llama orar con el Espíritu. ¿Sí? También habla allí de cantar con el Espíritu. Eso existe. El cantar en lenguas. El orar en lenguas. Esa es otra manifestación del Espíritu Santo de Dios. Vamos ahí mismo a 1 Corintios 14, 2. ¿Qué dice el versículo 2 de 1 Corintios 14? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende aunque por el Espíritu habla en misterio. Ahora mira, el hablar en lenguas como oración se hace, como lo dice la Escritura, en lengua extraña, en forma de oración. Pero aquí en el versículo 2 nos dice que el que habla en lenguas, el que ora en lenguas, no habla a los hombres, sino a quién, a Dios. Porque